Bueno, como lo dije en el video anterior de la introducción a la dinámica, debemos evacuar primero que todo los conceptos necesarios para que ustedes tengan claro el estudio de la dinámica como tal. Hablemos de magnitudes. Eh, las magnitudes, digamos que son la forma de poder representar una medida, ¿sí? ¿Y qué es medir? Medir es comparar con respecto a un patrón. Por ejemplo, una longitud yo puedo decir tiene 3 metros, o sea, estoy comparando la longitud de ese objeto con la unidad patrón que es el metro. Entonces digo 3 metros son 3 veces esa unidad patrón que es el metro. O cuando yo cojo un objeto y lo llevo a una báscula, entonces digo que su masa es de 10 kilogramos. Ahí estoy generando, digamos, una comparación con la unidad patrón de masa que es el kilogramo. Entonces, medir es comparar con respecto a un patrón de medida. En las magnitudes que hemos trabajado hasta el momento, todas han sido de carácter escalar. Las magnitudes escalares, ustedes las han trabajado constantemente y son aquellas básicamente que quedan bien especificadas solo teniendo en cuenta la cantidad que se está midiendo y teniendo en cuenta la unidad de medida. Con estas dos cosas, una cantidad escalar queda totalmente especificada. O sea, usted le hablan de la cantidad y la unidad y usted ya tiene claro. Por ejemplo, a usted le dicen, vamos a invitarlo a una fiesta de 15 años, ¿sí? Entonces, cuando usted le dicen que le están invitando a una fiesta de 15 años, le están hablando de una magnitud escalar. Entonces, miremos, 15 años. Entonces, miremos que la cantidad, en este caso, es el número 15, esa es la cantidad, y la unidad es unidad de tiempo, que son años. Entonces, miren que es una magnitud escalar donde la cantidad es 15 y la unidad es años. ¿Por qué digo yo que queda totalmente específica y queda totalmente clara teniendo en cuenta estos dos valores de cantidad y unidad? Porque cuando usted diga, me invitaron a unos 15 años, usted no necesita que le digan absolutamente nada más. Si usted sabe que lo invitaron a unos 15 años, usted ya sabe por lo menos qué tipo de fiesta es. Entonces ya usted sabe a qué tipo de fiesta va a ir, ya se imagina la chica, ¿sí? O el chico, si le celebran los 15 años, uno no sabe. Entonces ya usted se lo imagina, no va a pensar de que es una persona viejita ni que es una persona bebé. Con esto a usted le queda totalmente claro de qué le están hablando. Entonces, en las magnitudes escalares, la cantidad y la unidad especifica totalmente de lo que se está hablando. Otro ejemplo, sí, es cuando usted le dice, mire, lo que pasa es que yo tengo un primo que tiene un peso, pues después vamos a hablar de eso, que pesa 120 kilos. Cuando usted le dicen que tiene un primo que pesa 120 kilos, esto es la cantidad y esto es la unidad. Y estos dos valores le dejan a usted claro cómo es la persona, ¿sí? Entonces usted va a decir, oh, o es muy grande, muy gordo, porque pues 120 kilos son mucho. Entonces a usted le queda totalmente claro. Esos son magnitudes escalares y las hemos ido trabajando constantemente. Es más, en el estudio de la cinemática las estuvimos trabajando cuando medíamos la unidad de tiempo en segundos, cuando medíamos la unidad de velocidad en metros por segundo, cuando medíamos la aceleración en metros por segundo al cuadrado, cuando medíamos las distancias en metros, hablando del sistema internacional MKS. ¿Qué sucede con las magnitudes vectoriales? Ya las magnitudes vectoriales no han sido muy utilizadas por ustedes, tal vez de pronto lo han hecho, no se han dado cuenta, pero las magnitudes vectoriales son un poco más complejas, ¿sí? En las magnitudes vectoriales también hay una cantidad, también hay una unidad, ¿sí? Pero resulta y pasa que en las cantidades vectoriales estas dos cosas no son suficientes para que nosotros nos generemos una idea de qué se está hablando o a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, hace falta también una dirección, ¿sí? Y un sentido. O sea que, ¿por qué son más complejas? Son más complejas porque cuando yo tengo una magnitud vectorial, lo que estoy teniendo allí es
un concepto mucho más completo, ¿sí? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Cuando a usted le dicen, por ejemplo, que va a ir a una casa, ¿sí? Entonces usted le dice a la persona, mire, llegue al parque, ¿sí? Entonces usted llega al parque, digamos que este es el parque, entonces usted le dice a la persona, bueno, yo me bajo en el bus y quedo en el parque. Hablemos, por ejemplo, una población, el Carmelo. Entonces van a ir a hacer un trabajo al Carmelo, digamos cuando ya pasó esta cuarentena. Entonces la persona le dice a usted, vea, bájese en el parque del Carmelo y camine 12 cuadras. ¿Listo? Eso fue lo que le dije. Usted se bajó en el parque y le dijo, camine 12 cuadras. 12 es la cantidad y cuadras es la unidad. Cuando usted se baja en el parque, entonces usted se para aquí en el centro del parque, aquí se para usted, pero resulta y pasa de que para usted andar esas 12 cuadras, miren, usted las puede caminar hacia allá, las puede caminar hacia acá, las puede caminar hacia acá, las puede caminar hacia abajo, las puede caminar así, las puede caminar así, las puede caminar así, las puede caminar así, o las puede caminar así, o las puede caminar así, o las puede caminar de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. O sea, hay infinidad de formas en las cuales usted puede recorrer esas 12 cuadras. Por lo tanto, usted se pierde. O sea, que en las magnitudes vectoriales no es suficiente la cantidad de la unidad. ¿Por qué? Porque usted le va a decir a la persona, bueno, pero 12 cuadras ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? Cuando usted le está preguntando eso, usted le está preguntando por la dirección. ¿Sí? ¿Qué dirección tomo? Ya tengo la cantidad, que es 12. Tengo la unidad, que son cuadras. ¿Sí? Pero necesito una dirección, necesito saber si pego para allá, para acá, para allá. Y ahí es donde se complica un poquito más el concepto de la magnitud vectorial. Y adicional a eso, usted necesita un sentido, porque él le puede decir, usted está aquí, y esa persona le puede decir, no, vea, bájese en el parque, camine 12 cuadras, ¿sí? Y si usted mira hacia el norte, un ejemplo, le dicen mire hacia el norte, usted va a caminar esas 12 cuadras a la derecha. Pero es que si usted está parado acá, si este es usted, ¿sí? Este es usted y estas son sus manitas. Esta es su manita derecha. Y su manita derecha puede caminar, la derecha suya es desde aquí hasta aquí. Toda esta es su derecha. ¿Sí? Esta es su mano derecha, esta es su mano izquierda y su derecha es desde aquí hasta acá. O sea, usted podría pegar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Toda esa es su derecha. Entonces mire que la dirección no es suficiente. Cuando usted le dicen camine hacia la derecha, le están dando la dirección. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que del parque hay una cuadra hacia acá, otra cuadra aquí, otra cuadra acá. Entonces usted le dice, pero ¿por cuáles de las cuadras a mi derecha? Entonces la persona le dice, no, mire, vea, lo que usted tiene que hacer es meterse, haga de cuenta que el profesor Mauricio nos enseñó que habían unos ángulos medios en posición normal, mire hacia el norte, mire hacia la derecha bien horizontal y mida más o menos un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Y por esa cuadra pega. Ah, o sea que necesita un sentido. Y el sentido no es otra cosa más que un ángulo. ¿Sí? Es un ángulo que me genera a mí, digamos, el concepto de la magnitud bien completo. Entonces es muy importante, en la navegación es importantísimo, ¿sí? Cuando usted está en el mar o cuando usted utiliza una brújula, si usted ve una brújula también está medida de esa forma. Entonces es muy importante que usted tenga claro qué es el concepto vectorial. La magnitud vectorial necesita 4 hechos, cantidad, unidad, dirección y sentido para quedar bien especificada.